Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 42, en el que contamos hoy con un invitado muy especial, pero antes, como siempre, voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Clara, muy bien. Aquí reiniciando el año, muy contento de verte de nuevo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo también muy contenta porque hoy tenemos a un invitado que me hacía mucha ilusión. Él es Nacho Roura, más conocido en redes como NeuroNacho. Es graduado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un máster de investigación en Neurociencia Cognitiva y Clínica con especialización en Neuropsicología por la Universidad de Maastricht. Y además, Nacho pues divulga en Instagram sobre una variedad de temas relacionados en general con la neurociencia y la psicología, y también en el podcast Qué cabeza la mía junto a Alex Fidalgo. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola, Clara, hola, Hugo, ¿qué tal? Genial, todo muy guay por aquí, súper contento de que me hayáis invitado aquí a Mentes Covalentes. Qué bien. ¿Me he dejado algo para tu presentación? No, yo creo que está perfecto. Más o menos. Sí. No está Muy mal, bien. Buen currículum. Bueno, antes de entrar en materia así científica, que nos cuentes cosas de divulgación de neurociencia, a mí me gustaría un poco conocer tu trayectoria como divulgador, ¿no? Porque en Instagram lo estás petando. Yo pensaba que llevabas mucho tiempo y he estado mirando y, si no me equivoco, tu primer vídeo es de abril de 2020, ¿puede ser? Sí. Por esa época. Sí. ¿Cómo te adentraste en el mundo de la divulgación? ¿Ha sido Instagram lo primero que has probado o habías hecho otros formatos antes? ¿Cómo fue? Pues, a ver, en realidad a mí siempre me ha gustado mucho comunicar y compartir y poder estar en contacto con gente, y sobre todo pues que las cosas que yo voy viviendo puedan ser de utilidad para alguien. La primera vez que hice algo relacionado, no era divulgación exactamente, pero más o menos relacionado, había sido pues cuando tenía 15 años, que me había hecho pues como un año de intercambio y me parecía como súper interesante pues transmitirlo. Entonces me hice como un canal de YouTube y dije, venga, pues voy a darle. Y salió guay. Lo que pasa es que, bueno, ya luego me volví obviamente a España y no pude continuar. Pero en el campo más puramente de la divulgación, sí, el primer vídeo es de abril de 2020, aunque realmente la cuenta creo que la creé en octubre o en septiembre de 2019, porque justo acababa de salir de la carrera y había entrado en el máster en Maastricht, que es un máster de investigación en neurociencia, y a mí me mola mucho la neuro. O sea, me gustó un montón, estaba aprendiendo un montón de cosas en el máster, pero había cosas tan técnicas y también tenía una variedad de asignaturas increíble, pero yo decía, es que todas estas cosas las estoy aprendiendo. Y además me fui solo para allí, no conocía a nadie y era en plan, es que no las puedo compartir con nadie. O sea, me las estoy quedando yo para mí. Necesito contar. Necesito que no sé, que alguien más se entere de esto, que a mí me parece tan interesante, pero es que quedármelo para mí tampoco me está aportando demasiado en este momento. Porque yo Lo que quería del máster era la parte de investigar en un proyecto concreto. No me interesaban tanto las asignaturas individual. Entonces por eso creé NeuroNacho. Al principio eran posts escritos, era una foto de algo y a lo mejor aprovechaba para explicar algún síndrome que había estudiado. O sí, sobre todo eran posts, hasta que empezó la cuarentena y yo estaba solo allí. Entonces, nada, a mí me llamaba mucho el tema de la neurociencia y la sexualidad y nunca lo había estudiado ni en psicología ni en el máster. Y dije, pues mira, tengo muchísimo tiempo yo aquí solo para leer papers acerca de esto. Y dije, pues voy a hacer un vídeo. Y a raíz de ahí vi que el vídeo gustó y hasta aquí. Qué fuerte, claro, ya tenías la experiencia previa de haber hecho, supongo que era tipo blogger, ¿no? Lo de antes de vídeos de viajar o de estar en otro sitio. O sea, que ya la cámara a lo mejor no te imponía tanto, ¿no? Que a veces cuesta.
A mí es que siempre me ha gustado mucho eso, la verdad. O sea, Sí. siempre he sido como muy pa' afuera. Nunca me ha cohibido eso. Entonces, bueno, creo que... O sea, es una cosa con la que yo las cosas que tengo, si ahí tengo una forma de comunicarlas y de compartirlas, las disfruto. Las disfruto más. Sobre todo si son cosas útiles. Si a nadie le va a aportar nada, pues no. Pero bueno, es lo típico de que dices, bueno, realmente si hay un tema complejo que voy a procesar yo y que voy a invertir un montón de tiempo y de recursos en procesarlo, es una pena que el resultado de ese procesamiento se quede solo para mí. O sea, si le puedo hacer la vida un poquito más fácil o que otra persona no se tenga que echar las 300 horas que me he echado yo, pues mejor. Exacto, y al final yo también lo veo como que es al final tener un proyecto de divulgación es como una excusa para aprender más, ¿no? Porque al final dices, a lo mejor si no lo fuera a contar no me miraría tan en detalle, pero al tener que mirártelo tan en detalle ya también aprendes tú más, ¿no? Compartes. Exacto. No como en nuestro caso, sí, que ya lo positivo. sabemos todo lo que contamos. Sí, ¿no? Todo. Ojalá. Y una Estaría pregunta bien. prejuiciosa, los videobloggers no tienen por qué ir con un palo selfie, ¿no? O sea... Yo creo que de hecho hay algún animal mitológico probablemente que se represente así, un videoblogger con un palo selfie. En mi cuando caso, dijo Claro de viajar y tal, enorgullezco. me acordé de uno que nos encontramos una vez en un viaje que hicimos, bueno, en una excursión en Suiza, que iba con el palo selfie grabándose corriendo y hablamos con él y nos puso también. Fue muy gracioso. Y se me vino solamente, no por otro. No, yo en mi caso los vídeos que hacía en plan blog eran... O sea, realmente yo creo que daban bastante pena. Lo que pasa es que era como un nicho que todavía no estaba en YouTube en ese momento. Claro. Y como, o sea, yo tenía 15 años, entonces era como, Bueno. a ver, 15 años. A ver, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé Pero- hablar inglés, no me puedo comunicar con toda esta gente que está a mi alrededor reclamando que yo haga cosas. Entonces yo me ponía el móvil así y echaba grabando, pues a lo mejor hablando de, yo qué sé, pues mira, hoy me apunté a la clase de voleibol y ahí echaba a hablar y estaba a lo mejor una hora hablando y luego se iba subido a YouTube. Y lo curioso es que, o sea, yo ahí sin promoción de nada, yo no tenía ni una sola red social, yo era una cosa que hacía porque me aburría muchísimo. Yo hubo un momento, hubo vídeos que llegaron a tener como 100.000 o 150.000 reproducciones. dices? Fuerte, Y era ¿no? yo hablando... ¿Pero cómo empieza durante- esto? ¿Cómo...? Pues esto empezaba en plan, hola. Pero a ver, claro, que esto porque tú eres más joven que nosotros, ¿esto sobre Claro. qué año es? ¿Tú te acuerdas? Porque lo digo 2000... 2000 fue entre el agosto de 2013 y Vale. agosto de 2014. Fue el año. Vale, es que era una yo época estuve. que YouTube enseñaba más, o sea, creo, por lo que he oído, que era una época en la que YouTube enseñaba más los vídeos a más gente y luego, pues como ha habido mucho más creadores, hay más competencia. No sé si tú Claro. ponías vídeos con un título llamativo o, pues oye, lo que... Mis vídeos eran fechas. Casi muero en voleibol. Fechas, qué Mi fuerte. vídeo era fecha, a lo mejor era, Qué no bueno. sé, 16 En plan- de septiembre de 2013. Era como el día, pues más o menos. Claro, tu Pero diario. extremadamente cutre, ¿eh? O sea, era Pero la muy pregunta cutre. importante, Nacho, ¿esto sigue abierto o ya lo has bajado, te lo has ocultado? Está por ahí. El primer el primer podcast en el que participé, o sea, que me invitaron después de crear Neuronacho, fue Sí. la primera pregunta que me hicieron. Me dijeron, hemos encontrado en internet este vídeo. Y yo sí, ¿Y tú cómo lo habéis encontrado? que me había olvidado de todo, entré corriendo y oculté todo, por supuesto. Por supuesto, vale. Por supuesto. Y confío en que no salga a la luz Nunca más. nunca. Vale, o sea Pero- que esa etapa ya está cerrada. Esa etapa está cerrada, pero hay que decir una cosa que a mí, o sea, no es algo de lo que reniego. O sea, bueno, sí, reniego un poco. Sí, la verdad es que sí. Pero he tenido personas, seguidores que me han escrito y me han dicho, porque algunos de estos vídeos, o sea, cuando volví de Estados Unidos grabé un vídeo exactamente con el fondo que estáis viendo ahora, haciendo como fue como el último vídeo, que era como la recopilación de, bueno, chicas, ya hemos llegado, tal. Y he tenido seguidores unas cuantas veces a lo largo de este último año que me han escrito y me han dicho, me sonaba la estantería de libros que tienes detrás y yo te seguía
hace 10 años. Y yo sí. Qué fuerte. ¿Y tú cómo puede ser? Qué fuerte y que hayan vuelto a hablar contigo, ¿no? O sea, estas cosas de las redes... Estudiantes de intercambio eran. Porque claro, y de padres, me escribían muchísimos padres preocupados por sus hijos que me decían, no sé si mi hijo se tiene que ir de intercambio o no, ¿qué me recomiendas? Y yo, ostras. ¡Qué guay! Pues señor, haga usted lo que usted considere que es el adulto. Sí, Qué fuerte. No seré yo quien vaya a firmar el seguro, por lo tanto, haga usted lo que considere. No tenía yo ni idea de estos inicios. ¿Y cómo tú de YouTube pasas a Instagram? ¿Decides divulgar en Instagram porque le ves mayor atractivo o, bueno, te apetecía? Sobre todo por los medios. Porque yo Bueno, eso es una O sea, yo soy tirando a perfeccionista, ¿no? Entonces en mi cabeza era, si yo no puedo tener una cámara buena y si yo no puedo tener un ordenador bueno que me deje editar sin que se me apague cada media hora, que es lo que me pasaba a mí, era, no me puedo meter a hacer vídeos de 20 minutos editados. ¿Me encantaría? Sí. ¿Tengo el tiempo para todas las frustraciones que me va a traer con los recursos que tengo? No. ¿Me apetece buscar esos recursos? Pues tampoco. Y nada, como estaba eso en el máster y la verdad el máster era bastante exigente, veía que Instagram funcionaba con el móvil y era, pues mira. Ya está. Pero no descarto, la verdad. Es una cosa que sí que me gustaría. Creo que voy un poco tarde porque YouTube yo creo que ahora ya está como muy masificado, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Me parece muy complicado que la gente acceda a tu contenido. No lo sé, no tengo ni idea, pero sí que me he planteado si en algún momento tengo el dinero como para invertirlo, al menos en una cámara buena y un ordenador bueno que me permita editar, que yo edito con el móvil, y el volver a YouTube, porque yo los guiones que hago son para vídeos que pueden durar tranquilamente 1 hora. Que son los que a mí me gustan y que son los que yo consumo cuando veo YouTube. Pero bueno, Instagram también me ha forzado a que ese vídeo de 1 hora tengo que quitar un montón de información que yo odio quitar, pero bueno, también me hace quedarme con los 3 puntos principales y que son los que muchas veces pues al público, por lo menos de Instagram, le interesan. Claro, entonces, una poda neuronal. Total. Pero sí que me gustaría volver a YouTube en algún momento, la verdad. Bueno, pues ojalá en un futuro también estés en YouTube. Ojalá. Y claro que sí, yo creo que hay espacio para todos. Al final, esto es si Sony o alguna marca de cámaras está escuchando esto... Oye, ¿te quieres regalar una? Oye, yo te tengo que decir, Nacho, que yo empecé con el móvil, en YouTube, y que hay gente que empieza a grabar con el móvil, lo pones en horizontal y bueno, pues aunque no sea de la mejor calidad, hay gente que empieza así, pero entiendo lo que dices, que también pues si lo haces, como tú dices que eres de tendencias perfeccionistas, ya lo quieres hacer bien, ¿no? Con los medios. Claro. Empezó Tarantino así también y mira. Ay, pues... Con un Nokia. Puede ser. A ver, ya que tomé la palabra, vamos a cambiar un poco de tercio. Y es que en redes se dice mucho que tu tesina de máster iba de ciclos circadianos y también de cortisol. Así que aquí nosotros hablamos en su día un poco del tema, pero a ver si nos puedes tú recordar y ampliar qué puñetas es esto del ciclo circadiano y qué hace el cortisol. Por favor. Pues, a ver, mi tesis de máster pertenece al campo de la investigación básica, pero más básica de lo básico. O sea, realmente cuando lees el paper, ¿no? Y tienes que ir a la discusión y después ver las aplicaciones, realmente tienes que pensar mucho en las aplicaciones que puede tener. Pero bueno, Pero hay paper, sí. Eso ya es bueno. ¿Puedo hacer un inciso por si acaso habrá gente que nos oiga y no sepa muy bien lo que es la investigación básica? No quiere decir que es básico de, esto es muy fácil, lo deberíamos saber todos. No, claro, por si acaso. Que tiene que ver, ¿no?, con que es de descubrir las cosas, cómo funcionan, no necesariamente pensando en una aplicación, ¿no? A eso nos referimos. Vale. Bien definido. Dicho esto, por si acaso, vale, lo tuyo era muy básico. Sí, era yo también soy muy básico, entonces la verdad es que nos llevamos genial el TFM y yo. Pero sí, bueno, para quien no lo sepa, los ritmos circadianos son una serie de parámetros fisiológicos, bueno, también pueden ser conductuales y cognitivos, pero bueno, en esencia son parámetros fisiológicos que varían, que fluctúan con una frecuencia de cerca de un día.
aproximadamente. Nuestro cuerpo y los diferentes parámetros de nuestro cuerpo, o sea, la secreción de algunas hormonas, diferentes procesos fisiológicos, tienen una determinada frecuencia, alguna es de más de un día, otra es de menos de un día y otra es de alrededor de un día. Eso incluye, por ejemplo, las ganas de ir al baño o las ganas de dormir, que es donde supongo que nos centraremos. Por ejemplo, en la somnolencia sí que sigue un ritmo circadiano, pero bueno, no es tanto, aquí no diríamos tanto la somnolencia, sino que, por ejemplo, diríamos la secreción de melatonina, que es la hormona que facilitaría que nuestro cerebro se prepare para irnos a dormir. Pero, por ejemplo, el latido del corazón sí que sigue un ritmo de menos de 24 horas y, por ejemplo, el ciclo menstrual de más de 24 horas. Son ejemplos de ritmos o de los que se consideran ritmos biológicos. El sueño, pues sí, sería un ritmo circadiano. En mi caso, estaba centrado en el ritmo circadiano del cortisol. El cortisol es una hormona que se segrega pues, de unas glándulas que se encuentran encima de los riñones, que se llaman las glándulas suprarrenales, y es una hormona que participa en todo. O sea, bueno, no en todo, pero en muchos procesos a la gente le va a sonar de la respuesta del estrés. Cuando decimos que tenemos el cortisol por las nubes, pues que estamos muy estresados. Pero realmente también tiene diferentes funciones a nivel inmunitario. Tiene ciertas acciones de supresión inmunitaria. Bueno, cuando nos dan los corticoides, ¿no? Por ejemplo, típico ejemplo. Pero también pues, participa en un montón de cosas. La cuestión es que la secreción de cortisol no es constante en nuestro cuerpo. No estamos todo el día segregando cortisol, sino que se ve que tenemos niveles de cortisol más altos por la mañana y que a medida que van bajando, o sea que va pasando el día, pues van bajando y son mínimos justo antes de irnos a dormir. Esto es importante porque quiere decir pues eso, que tenemos un ritmo de base de secreción de nuestro cortisol, pero también sabemos que la respuesta al estrés, la exposición a estresores, a amenazas, también dispara nuestra respuesta del estrés. Entonces cabe pensar que no va a ser lo mismo enfrentarnos a una amenaza por la mañana, en la que nuestro nivel de base de cortisol ya es muy alto, que exponernos a esa misma amenaza durante la noche, en la que los niveles basales de cortisol son más bajos, porque hay una serie de mecanismos ahí celulares que están haciendo pues, que la actividad de esas glándulas suprarrenales sea menor. Dicho esto, que es una auténtica chapa... No, a mí me gusta. Bueno, a mí me parece muy interesante, pero yo soy consciente... Bueno, yo creo que mi familia no opina lo mismo, porque cuando me preguntan de qué ha ido mi máster y tengo que hacer... O sea, tengo que desenrollar un pergamino que va cayendo por las escaleras. Pero bueno, la cuestión es que hay un fenómeno muy concreto del cortisol que se llama la respuesta de cortisol al despertar, que está superimpuesto en este ritmo circadiano. Es decir, si tuviésemos el ritmo si viésemos el ritmo, ¿no? de cortisol y viésemos que hay una curva que va para arriba, que es la que está por la mañana y luego desciende a lo largo del día, cuando nos despertamos, sobre esa curva que ya está ascendiendo, vemos un pico muy alto, que se sabe que está superimpuesto al ritmo de cortisol. Y se llama la respuesta de cortisol al despertar porque se encuentra muy concretamente cuando nos despertamos y se cree que es un marcador de la transición del sueño a la vigilia. Es decir, viendo este pico podríamos más o menos ver como pues esta respuesta de cortisol como que marcaría esa transición del sueño a la vigilia. Y lo que se sabe es que en diferentes enfermedades pues autoinmunes, también cardiovasculares y en muchos trastornos mentales este pico no se encuentra o está exagerado o está suprimido totalmente. Entonces es interesante porque la respuesta del estrés participa en la etiología de muchísimas enfermedades, sobre todo un montón de trastornos mentales. Por ejemplo, en la depresión, el estrés crónico es uno de los principales predictores de que una persona va a desarrollar un cuadro depresivo. Perdón, es que hay muchas cosas. Tengo varias preguntas. Sí, tú... Por ejemplo, el cortisol, me refiero, si recibes un estímulo estresante, como por ejemplo, te ataca un perro, ¿cuánto tardas en liberar cortisol y que eso te afecte? Porque parece que es muy inmediato, ¿no? Cuando te asustas y te pones tal, pero a la vez las hormonas suelen ser más lentas que reacciones nerviosas. Entonces estoy confuso.
Claro, a ver, en el caso del perro no sería solo cortisol, o sea, lo primero que tendríamos sería la respuesta de adrenalina, que sí que es la que es muchísimo más rápido y es la que permite ese enfrentamiento directo con un estresor así sorprendente, la que tú necesitas para oxigenar tus músculos y salir corriendo. Pero el cortisol sí que se encuentra, o sea, se libera un poco más tarde y también se mantiene alto durante mucho más tiempo. A nivel cognitivo facilita la alerta. Hace referencia, sí, sobre todo a procesos de alerta y de focalización de la atención, de que tú puedas mantener la atención exclusivamente en el estímulo que a ti te interesa atender, que es el que supuestamente te está amenazando. Y si estás en un trabajo intelectual, por ejemplo, ahí centrado en tus movidas, ahí con ordenador, no sé qué, entiendo que también estás generando cortisol por el hecho de estar concentrándote. Ese caso es otro fenómeno, no es tanto alerta. Eso es control cognitivo, y el control cognitivo o control ejecutivo se asocia más con acetilcolina, más que con cortisol. El cortisol hace más referencia a procesos basales de alerta, pero no es lo mismo que concentración o focus. Pero sí, es que para poder mantener la atención necesitamos tener un nivel basal de alerta. Claro. Claro, a lo mejor y de activación. Son cosas más excepcionales, imagino. Yo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo que tuve hace unos meses, noté que después de la entrevista, que duraba 2 horas y pico, luego me quedé agotada. Yo me imagino que mi nivel de cortisol está bastante alto, ¿no? Porque es una situación de alerta, y también he notado que cuando estoy en algo muy, muy como algo novedoso que está pasando y un proyecto que estoy sacando y tal, luego me cuesta dormirme. Me imagino que también es porque ese cortisol, ¿no? Está un poco... Permanece alto. Claro, ha permanecido alto, ¿no? Me imagino, tendrá que ver. Sí, es que de hecho, la secreción de cortisol depende de un eje hipotalámico, que se conoce como el eje, y aquí yo la lío siempre pronunciando todo, pero hipotálamo pituitario adrenal, que básicamente son 3 estructuras. Dos están por el cerebro, que son pues el hipotálamo, que está pues por aquí, la pituitaria, que está pues por aquí. Bueno, claro, esto la es un gente podcast, no te ve. que la gente no lo ve. Pero se lo imagino. Bueno, por el medio. Dos las tenemos como por la cabeza, que son el hipotálamo y la pituitaria, y la otra la tenemos encima de los riñones, que es la adrenal, las glándulas suprarrenales. Entonces, precisamente por todo esto que estamos hablando, es un campo que tiene tanto interés, porque hay 3 sitios a los que podemos mirar. El cortisol se une a un tipo concreto de receptores para una respuesta, que son los receptores de glucocorticoides, pero para otro tipo de acción se une a otros receptores, que son los mineralocorticoides. O sea, realmente es un campo súper amplio y que tiene mucho de estudio. Que da para un montón. Exacto, da para un montón. Sí, dime, Hugo. Cortisol basal... El cortisol basal, quiero decir, ¿te da niveles más altos de cortisol que el que te dan los estímulos? Me refiero a eso. Clara está estresada por una entrevista, pero ya tiene el cortisol basal alto. ¿A lo mejor se le va a doblar el nivel que tenga de cortisol o es un poquito más nada más, ¿sabes? Perdón, porque estoy desapareciendo como un poco de pantalla, pero es que estoy poniendo a cargar el ordenador que me está avisando. Eso en parte, eso es lo que estaba mirando yo en mi tesis de máster. Que si quieres iramos ahí un poco por ahí. La cuestión es que yo lo que quería saber era que, esa curva de respuesta la respuesta de cortisol al despertar, se supone que es como que nuestra respuesta del estrés está funcionando bien, porque levantarnos del sueño se considera a nivel fisiológico como un estresor. Luego vamos a experimentar otros estresores relacionados con amenazas, pero el hecho de transicionar del sueño a la vigilia implica un estrés para nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo quería ver era si despertarnos por la mañana, en la que que es un periodo en el que nuestro ritmo nuestros niveles de cortisol están altos, si despertarse por la mañana provoca ese aumento de cortisol similar a despertarnos por la noche. Es decir, enfrentar el mismo estresor en diferentes momentos de nuestro ritmo circadiano produce la misma respuesta de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que viste? A ver, lo que se utilizó
para la tesis fue un protocolo que era pues bastante complicado. O sea, complicado, no complicado, pero digamos demandante, porque se necesitaba que las personas que participaban en el protocolo estuviesen durante 3 días en unas posiciones concretas. Bueno, es que era un percal, claro, es para reírse, pero se llaman, era como el día de 100, uno de los títulos de ese protocolo es el día de 120 horas, y es que las personas pasaban 1 hora con las luces encendidas, otra hora con las luces apagadas, otra hora con las luces encendidas, otra con las luces apagadas, y eso durante 3 días, de modo Tortura. que sí, eran periodos de luz de 1 hora alternados con oportunidades de sueño de otra hora. Ay, qué horror. Y eso durante 3 días, y en una postura constante, y a todo esto, bueno, monitorizados, con medidas de sangre. Tumbados, entiendo. De orina, o sea, tumbados en una misma postura. Pero sí, no se podía levantar. Se les permitía levantarse en momentos muy concretos, Wow. pero la idea era que no. Y bueno, y todo esto con una sonda para medir la temperatura. Porque, bueno, interesaban diferentes... Para los ritmos circadianos se utilizan siempre como referencia la temperatura corporal, que también se sabe que sigue un ritmo circadiano, y medidas de melatonina, que es la que nos da la pista de cómo está el ritmo circadiano de esa persona. ¿Y la melatonina, perdón, en sangre? No, yo ahora mismo... Es que yo no usé las medidas de melatonina, pero yo diría que era salivar. Ah, vale. Se sacaban de las mismas muestras de saliva. Sí, al principio de... O sea, la cuestión es que este pico, esta respuesta de cortisol al despertar, se encuentra en la primera hora en la que nos despertamos, ¿no? Durante esos, bueno, entre que nos despertamos y los 45 minutos ya se ve el pico, a veces el pico se encuentra a los 60 minutos después de despertarnos, pero bueno, es durante la primera hora en la que nos hemos despertado. Entonces se toman 4 medidas, bueno, en algunos experimentos 5 o 6, pero 4 medidas son suficientes de cortisol, o sea, bueno, de saliva, y de ahí se saca el cortisol. Y bueno, ahí ves pues que al principio hay nada de cortisol, luego a los 15 minutos ha subido un poquito, a los 30-45 ya está mucho más alto y luego a los 60-70 ya empieza a bajar. Es, bueno, pues un pico. Y eso se hizo en cada uno de los periodos de luz que esta gente tenía. O sea, había muchas medidas de cortisol. Sí. Es todo pues muy controlado, muy riguroso, porque también sabemos que los cambios de postura y los cambios de actividad y determinadas comidas pueden alterar todo esto. Entonces, experimento hipercontrolado. Yo lo que encontré era que esta curva de cortisol al despertar solamente se encontraba cuando las personas se despertaban en la mañana, o sea, en su mañana. En el pico alto de su ritmo de cortisol. Porque si los despertábamos pues a las 8 podíamos ver esta respuesta de cortisol al despertar, pero si los despertábamos a las 8 de la tarde, después de una siesta a las 8 de la tarde, no encontrábamos ese pico. Y esto realmente, claro, puede tener diferentes implicaciones en función de cómo se mire, pero es importante teniendo en cuenta que hay muchas investigaciones que no registran la hora habitual de despertarse de sus participantes. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo que, o sea, por ejemplo, pongamos que hay un estudio que se propone estudiar si existe o no esta curva de respuesta de cortisol en pacientes con esquizofrenia. Está genial, o sea, es algo súper interesante, sobre todo por el papel que puede tener el estrés en la esquizofrenia, pero tendrías que saber muy bien cómo está el ritmo circadiano de tus participantes. Saber si están alineados o no. No es lo mismo que uno se despierte a las 10 un día a que se despierte a las 8 de la mañana, porque a lo mejor a las 10 su respuesta de cortisol ya está mucho más atenuada que si se hubiese levantado pues a su horario habitual. O sea, digamos, a ver si lo he entendido bien, que también por nuestras costumbres, o sea, si yo voy una época, yo que sé, en vacaciones, que me despierto más tarde, tipo a las 10, mi respuesta del cortisol se va a desplazar un poco y va a ser sobre esas 10 o no, o realmente va a ser a la hora que yo me despertaría, a las 7 y pico o 8. Es que ya no es ni siquiera en vacaciones, es hasta los fines de semana. Esto se ha podido ver hasta los sábados, que la gente tiende a dormir más. Si tú durante toda la semana te estás levantando a las 7 de la mañana,
los ritmos circadianos necesitan, en función del ritmo, determinados días para ajustarse, ¿no? A unas determinadas horas. Pero si tú te levantas todos los días de la semana a las 7 de la mañana, el viernes, cuando te levantes a las 7 de la mañana, va a ser muy fácil registrar tu curva de cortisol al despertar. Pero si el sábado te despiertas a las 11, esa curva de cortisol lo más probable es que esté atenuada, porque tu ritmo de cortisol ya va a haber bajado. O, es que esto es sobre todo importante si tenemos en cuenta lo que se propone que refleja esa curva de cortisol. Porque una de las principales teorías de para qué tenemos este mecanismo de pico de cortisol después de despertarnos es para movilizar recursos cognitivos. Es decir, el cortisol tiene un papel súper importante en diferentes procesos cognitivos, como comentábamos antes, sobre todo relacionados con la alerta. Y hay muchas zonas de nuestro cerebro que tienen muchos receptores de cortisol y que son muy susceptibles a las acciones del cortisol, como por ejemplo el hipocampo, que participa en consolidación de la memoria o navegación espacial, por ejemplo. Y se propone que este pico de cortisol, este aumento de cortisol en la hora después de despertarnos, es como una preparación de nuestro cuerpo para las demandas que sabe que va a afrontar a lo largo de ese día. De hecho, hay algunos estudios en los que se demuestra que las personas que perciben, por ejemplo, teniendo dos grupos, a un grupo de personas se les dice que a la mañana siguiente se les va a despertar y que van a tener que hacer pues una tarea X. Y a otro grupo les dicen que va a tener que hacer la tarea, pero se la explican como una tarea muy demandante, como una tarea para la que tienen que estar especialmente frescos, una tarea que requiere muchos recursos cognitivos. Esa curva de cortisol es mucho mayor en las personas que anticipan que van a tener que hacer un esfuerzo cognitivo importante que en las que no. Esto es un ejemplo de estudio, pero sí que está bastante asumido que es como un mecanismo de preparación que prepara al cuerpo y a nuestro cerebro para rendir bien cognitivamente, sobre todo si anticipa que va a haber demandas. Bueno, pero eso explica también por qué duermes mal cuando tienes algo importante al día siguiente. Estás ahí... Sí, ¿no? En parte sí, sobre todo lo que podría explicar es lo que se conoce como la inercia del sueño. Que la inercia del sueño... no es un trastorno, no es un trastorno, pero sí que es un hecho que existe un determinado periodo después de despertarnos con el cual todos nos vamos a ver identificados, en los que estás despierto, pero bien podrías estar dormido. A lo mejor te estás haciendo el café, pero tú no sabes dónde estás realmente. O sea, eres torpe, a lo mejor todas las funciones cognitivas que dependen de la parte frontal del cerebro, que es la que se encarga de la planificación, de la organización, de la secuenciación, hay un rendimiento mucho más pobre justo después de despertarnos. Porque también es la zona del cerebro a la que tarda más en llegar el riego sanguíneo. ¿Y si eso no te pasa? ¿O te pasa poco? ¿Eso qué querría decir? O sea, yo cuando era más joven sí que me notaba por las mañanas mucho más empanado, pero es que ahora me suelo despertar como ya muy despierto. No sé si es malo o bueno, ¿sabes? Pero ese estado ya no lo suelo tener. Probablemente no sea ni bueno ni malo, o sea, será pues una característica tuya. Y la inercia del sueño no se da en todas las personas. Y depende mucho también de cómo tengamos el cronotipo cada uno. Es decir, delfín. Si tendemos... ¿Era delfín? Bueno, yo lo conozco como búho y alondra, pero sí. Vale, es que había oído que había más. Yo no sé cuál es el delfín. El plan ardilla. Sí, había animales raros al final. Yo estaba pensando, según lo que has dicho, de que a lo mejor a las 10 ya puede ser que ya no esté tan alto el cortisol. Claro, mi experiencia personal me dice que hay veces que dormir más me hace levantarme más empanada. Y no sé si puede ser porque el cortisol ya haya bajado, ¿no? O sea, que a lo mejor si tú te despiertas normalmente todos los días a las 7:30 y luego duermes un día hasta las 11, como el cortisol habrá subido... yo no sé si lo estoy entendiendo bien, como que tienes una tendencia a que sea hacia una hora a la que se te sueles levantar, o tienes que haberte levantado ya, para haberte despertado y levantado para que suba ese cortisol. Para que esta respuesta aparezca, por definición te tienes que haber despertado. Ah, vale, o sea, no es que... Vale. Yo es que pensaba que es como que te va preparando y te ayuda a despertarte. O sea,
el ritmo circadiano del cortisol sí que va subiendo. O sea, nosotros cuando nos vamos a dormir y cuando nos vamos a meter en cama, para poder quedarnos dormidos, el cortisol tiene que estar bajo. Pero a medida que va pasando la noche, nosotros seguimos durmiendo, pero nuestro cortisol comienza a aumentar. Ya está aumentando el ritmo de cortisol. Pero cuando nos despertamos, hay este pico. El superpico extra encima del ritmo circadiano. Vale. Entiendo. Exactamente. Vale. Claro que a lo mejor... Vale. Yo creo que ya lo estoy Y ese es que si te levantas más tarde de lo normal, ¿sale más pequeño o no sale, dependiendo cuánto tardes? Claro, a lo mejor ya está... Si esto fuera una montaña rusa y la montaña rusa del cortisol natural, el pico está, imagínate, a las 7 de la mañana y tú te despiertas a las 10, como ya la montaña rusa va bajando, aunque luego tengas el piquito encima... Me imagino que como ya es en bajada, a lo mejor no llega a esos niveles tan altos. Bueno, esto es una hipótesis mía, ¿eh? Esto habría que... No sé si lo estoy entendiendo bien. El cortisol que va opuesto a la melatonina, cuando uno sube el otro baja más o menos, ¿no? Bueno, más, o sea, el mecanismo no es opuesto, o sea, no, hasta donde yo sé no se antagonizan, pero sí que por lo menos en lo que respecta al sueño, la preparación para el sueño tiene como prerequisito niveles altos de melatonina y bajos de cortisol. Y a medida que va pasando la noche, disminuye la cantidad de melatonina y aumenta la cantidad de cortisol. Entonces, sí, más o menos siguen como esos patrones opuestos. Es un mundo, realmente es un mundo. Y todo esto os podéis imaginar cómo tienen que ser los estudios en condiciones hipercontroladas, porque si un cambio de... Bueno, en mi caso yo encontré también que el cambio de postura no afecta al aumento de cortisol, pero probablemente afectará, si no es el cambio de postura, o sea, afectará en otro momento otra cosa, la comida que hayamos consumido, o sea, seguro. Pero bueno, por eso digo que esto era como una parte de investigación súper básica. Bueno, pero aún así es en humanos. Yo cuando has dicho básica, muy básica, pensé que iba a ser en, no sé, digo, en ratones o en moscas o algo así de que dentro de lo que cabe en humanos ya a veces, o sea, que todo es importante e interesante, pero que hay veces que luego no ocurre igual, ¿no? Pero claro, tú no estabas investigando el mecanismo molecular, sino que querías ver, pues eso, la parte fisiológica. Vale, pues estupendo. Esta parte yo creo que nos ha quedado clara. Y también relacionado con esto, supongo que el tema de los cambios de hora de verano e invierno tienen que ver con el cortisol o con los ritmos circadianos más bien, ¿no? Sí. ¿Te refieres como los cambios al horario de verano? Sí, perdón, quería decir cuando cambia la hora, eso de vamos a cambiarlo, vamos a mover el reloj para adelante o para atrás. Tengo una idea. Que hay mucha gente... Hay mucha gente que no le gusta, otra gente que sí. ¿Nos afecta de manera negativa este cambio de un día para otro o qué muestran los estudios? Pues, a ver, aquí hay un montón de debate. Los expertos en sueño dicen una cosa, los físicos dicen otra cosa y Jorge el mercado dice otra cosa. Los físicos, ¿pero qué dicen los físicos? Sí, Jorge Mira dice que está bien cambiar de hora porque así nos mantiene un poco con el tema solar, ¿no? Creo que exacto. Porque en España, como somos raritos también... O sea, en España somos raros, pero en realidad con el sol vamos bien. Es lo que dice él. Entonces que está... El horario español no es tan raro. Simplemente vamos con el sol. O sea, cuando nosotros comemos, el sol está a lo que es las 12 de la mañana, a lo mejor de Alemania, que es cuando ellos comen, entre comillas. Entonces que es normal, solo que lo que cambia es la hora oficial. Pero nuestra vida con el sol va normal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero con el reloj no. Claro. Bueno, pues por claro, ahí es que eso es importante porque dentro de... Bueno, en mi campo en este momento, con este proyecto concreto, es la cronobiología, aunque yo de formación soy psicólogo, pero el grupo con el que... Bueno, y todo esto que os he explicado ahora, con suerte saldrá en un paper en breves, pero está dentro de la cronobiología, vaya, no es tanto psicología. Pero bueno, que dentro de cronobiología en humanos se distingue en diferentes tiempos. Está por un lado el tiempo social, es el que marcan nuestras rutinas, el tiempo solar, que es el que estaba comentando Hugo, y luego nosotros tenemos nuestros ritmos circadianos. Lo ideal es que haya un match entre
entre los tres, porque fisiológicamente se entiende que los mamíferos, bueno, y ya concretamente los humanos, estamos preparados para que nuestra actividad ocurra en las horas de luz y nuestro descanso ocurra en las horas de oscuridad. Si nosotros... O sea, todo esto tiene implicaciones, por ejemplo, es que para cosas tan básicas como puede ser la digestión, la secreción de hormonas como puede ser la insulina, la sensibilidad a la insulina, tiene implicación porque no es lo mismo comer de día que comer de noche y los efectos no son los mismos y no va a ser lo mismo en el metabolismo de lo que te estás comiendo ni en los efectos que puede tener a largo plazo en la salud. Eso es importante. Pero a nivel de los cambios de horarios, las asociaciones, hasta donde yo sé, la canadiense, la europea y también la americana, se posicionan en contra del cambio al horario de verano. Que es asociaciones de cronobiología. De cronobiología y de especialistas del sueño. Vale. Pero esto es más bien por una razón que a ver si la sé explicar bien, porque yo esto, me preparé un vídeo en su día que la gente si lo quiere ver está mucho más explicado en mi Instagram, pero a ver si fue hace ya un año, claro, con el otro cambio de hora. Entonces a ver si consigo explicarlo bien, pero básicamente es que cuando nosotros hacemos ese cambio a ese horario de verano, a corto plazo nos estamos induciendo una deprivación del sueño. Estamos directamente durmiendo una hora menos. O sea, es básicamente lo que consiste ese cambio a horario de verano. Y ese hecho de dormir una hora menos puede tener consecuencias agudas, pero también puede tener unas consecuencias más a largo plazo, porque para personas que ya tengan ese sueño trastocado no estarían durmiendo a lo mejor una hora menos, a lo mejor están durmiendo 2 horas menos, a lo mejor están durmiendo hasta 3 horas menos. Entonces, se propone que a corto plazo, en los 3 días, sobre todo en los 3 días posteriores a ese cambio de hora, que es, como os comentaba antes, el sueño se puede atrasar o se puede adelantar, pero para que se establezca como adelantado o como atrasado, tienen que pasar pues una serie de ciclos de sueño, de días. Entonces, en esos 3 días posteriores a ese cambio de hora en el que hay pues esta deprivación de sueño, se observan, por ejemplo, una mayor incidencia de infartos de miocardio, por ejemplo, que es una de las consecuencias que se atribuyen en personas de determinadas edades y con determinados factores de riesgo vascular de la deprivación de sueño. Entonces, el caso de los infartos de miocardio es como el argumento que más se usa desde esas asociaciones para decir, sabemos que en estos 3 días concretos, y es todos los años, con el cambio de hora en estos países, vemos este aumento. O sea, se habla pues como de que eso constituye un riesgo que por lo menos ellos consideran que vale la pena tener en cuenta. Pero, además una cosa que, sí. Claro, pero ¿y si esta gente? Quiero decir, el cambio de hora también se supone que es para que nosotros hagamos más vida con las horas de luz, ¿no? ¿O me estoy equivocando? O sea, en verano te dicen a las 2 son las 3, ¿no? ¿O es al revés? Es que Yo siempre me lío. Yo con eso me lío muchísimo, pero yo creo que es... Bueno, no me voy a aventurar a decir lo que creo. Igual que lo tenía que mirar para hacer la argumentación mía también, porque claro, esto pero... O sea, se supone que en verano, al final, además de que de manera natural cada vez anochece más tarde, de repente hay un día que todavía más tarde. Claro. O sea, realmente la noche llega después. La noche llega después, pero también por horas... amanece después, sí. Bueno, amanece después, pero los días se van haciendo más largos. Claro, sí. Pero tú también estás... o sea, realmente lo que estamos haciendo es, más que respetar el horario solar, estamos respetando el horario laboral. Lo que se hace con estos cambios de horario es adaptar el horario laboral. O sea, realmente como que el horario laboral permanece intocable. Claro, eso es lo que yo había oído, sí. Y el horario solar... Y el horario solar no, o sea, obviamente el horario solar no, bueno, pero nadie va. En marzo se cambian los relojes, se adelantan. O sea, a las 2 son las 3. Entonces, claro. Te dicen que te tienes que levantar 1 hora antes a nivel solar. Y el día se está alargando. Eso quiere decir que con el tiempo vas a levantarte más temprano, más con el sol...
pero menos con el sol. Ah, claro. Bueno, O sea, el día que te hace levantarte antes, te estás alejando del sol. Porque dicen, no te preocupes, que dentro de 3 meses te levantas con el sol. Exacto. Entonces te están intentando corregir, ¿no? Porque... Sí, pero te están intentando corregir de una manera además como relativamente poco efectiva porque nosotros en nuestras casas ya tenemos luces artificiales. Eso sí. Quiero decir, la utilidad del cambio de hora inicial por lo que fuese de consumo. O sea, realmente nosotros, nuestros ritmos circadianos, dependemos del sol, por supuesto que sí. Pero en las ciudades no es que cada vez dependamos menos, pero sí que es cierto que o sea, es una de las razones por las cuales nuestro sueño también se puede ver alterado, pues porque tenemos pantallas. Las pantallas, a lo mejor a las 10 de la noche ya tendría que estar todo oscuro y nosotros prolongamos esa luz hasta la 1 de la mañana. Pantallas pues esto vendría a ser como... Claro. Sí, malditos sobre todo inventos. como de... Sí, vamos a luditas todos, pero... No, pero bueno, sí que es interesante. Eso creo que es un tema complejo, sobre todo porque es que hay diferentes aproximaciones, pero mi conocimiento hasta donde yo sé, las asociaciones del sueño y de salud se suelen posicionar en contra. Pero el problema quizás sea que es muy brusco, ¿no? Me refiero, si fuera cada semana 5 minutos, sería Ya, perfecto, claro. ¿no? Sería el ritmo que el sol va cambiando. Obviamente es mucho Pues más complejo de organizar. Pero probablemente supongo que sería lo ideal. Imagínate. O que ya, yo es que tampoco he entendido nunca lo de cuando se dice, ¿no? Que de hecho entiendo que a mucha gente le pasará si pasa esto del aumento en número de infartos. Pero yo ese día no duermo menos. Simplemente pues me Porque levanto otra hora. Claro, tienes horario flexible tú, pero mucha gente Joder, no lo pero es tiene, que claro. pasa en fin de semana esto siempre. El cambio siempre es un fin de semana, de sábado a domingo. Sí, de sábado a domingo. Precisamente para que puedas hacer eso. Entonces, Pero bueno, yo como duermo mis tardas horas. días, ¿no? Como tardas varios días en ajustarte, como dice Nacho, pues supongo que sí que te Debe de afecta el ser. lunes. Es en plan, hostia, el lunes tengo que entrar 1 hora antes de lo normal. Como quien ya dice. supongo que habrá gente que le afecte más. Bueno, es desde luego interesante, desde luego. ¿Vosotros qué preferís? Yo no sé. No tenéis claro. A mí lo que me gusta es el verano, que hay muchas horas de luz, que amanece muchas horas de pronto, que anochece tarde. A mí me gusta eso. Yo Pero dejaría ya luego... también el horario de verano, o sea, que la luz dure hasta lo más tarde que sea posible. Porque cuando vas a trabajar, ¿qué más te da que amanezca a las 8? Estás trabajando, no vas a vivir el sol. Bueno, depende de qué trabajo tengas, pero... En fin. Sí, yo creo que también. Creo que sería más fan del horario de verano, pero sí que es cierto que... o sea, yo lo dejaría como está. O sea, los días se van a hacer más largos igual. Ya, eso Quiero sí. decir, los días se van a hacer más largos igual. La diferencia es que a lo mejor trabajando, como me pasaba a mí cuando estaba en Maastricht, que yo entraba pues, a las 7 de la mañana en la facultad y a lo mejor estaba hasta las 6 y entraba de noche y salía de noche. Claro, que es que eso es lo que es matador. Por eso tienes que hacer Eso es que terrible. cuando haces vida... De verdad. Por vida social. eso hay que ponerse la terapia de luz brillante, que yo al final este año lo he hecho en Reino Unido porque allí todavía hay menos horas de luz y este año he hecho, bueno, pues con lamparita, que sí que hay estudios que parecen indicar que puede ser positivo para prevenir el trastorno afectivo. Pero, ¿qué vas con un Sensacional. palo selfie con una linterna? Cuando es de No, noche, te la ¿o? pones en casa, pues en tu escritorio, vamos, para la gente que trabaje desde casa o por lo menos mientras desayunas, si quieres, te la pones un rato enfrente. Es como una luz bastante potente. Sí. Y entonces estás un ratito ahí. Y ya que hemos mencionado lo del tema de salud mental así brevemente con esto, yo te quería preguntar, Nacho, porque este es un tema del que tú hablas también mucho en tus redes sociales, en Instagram sobre todo, reivindicas la importancia de que aumente el número de psicólogos, eso lo has dicho varias veces, hablas también, bueno, diste la cara, digamos, que dijiste esto de, no sé cómo lo dijiste, el hashtag yo doy la cara o yo voy al psicólogo, no sé cómo lo llamaste. Sí. Algo así. Bueno, ¿no? esa fue una iniciativa de Pablo, de Oxymoron. Ah, fue Pablo, perdona. Sí. No quería yo Bueno, yo quitarle. me sumé. Tú te pero sumaste, la hizo claro. él, vale. De El Oxymorons, Rejón también, que... ¿no? No, eso no, pero él lo llevó al Rejón ha Congreso. hablado de salud mental y le han mandado al médico. Entonces yo te quería preguntar a ti, Es verdad. ¿cómo ves al panorama? Bueno, para los que nos escuchen desde Latinoamérica, Rejón es un político español. ¿Cómo ves el panorama? ¿Tú crees que se está haciendo algo? ¿Van a cambiar las cosas? ¿O solo nos van a poner anuncios donde dicen hashtag hablemos? Parlemos. Hashtag hablemos. Ay, es que este tema... Almohadilla. Este tema a mí me frustra un Te poco, enciende, pero... te enciende. A mí me Y enciende. no es para menos. O sea, a mí me enciende porque me parece todo mal. O sea, Todo todo mal desde muchas perspectivas. Todo mal a nivel institucional, todo mal
a veces desde la propia reivindicación. Sí, ¿eh? Lo veo, bueno, yo lo veo y en mí mismo, en mensajes que a lo mejor podía dar hace 2 años, lo veo de forma distinta, viendo el cauce que está tomando la situación. Y para explicarlo bien, hay muchos puntos que tocar. Muchos puntos que tocar y el tema de la salud mental no es un tema sencillo. En general, lo que sí que se ve es que los recursos, o sea, la disponibilidad de recursos en la sanidad pública para problemas de salud mental son a todas luces insuficientes. Y el abordaje de la salud mental desde la sanidad pública no responde ni a un enfoque preventivo, sino que es un enfoque directamente reactivo y a un tratamiento eminentemente farmacológico, en el que hay listas de esperas tremendas y, bueno, duración interconsulta para psicología clínica también tremenda. Entonces me parece, bueno, o sea, España es el país líder del mundo en consumo de ansiolíticos. Dentro de España lo es Galicia. ¡Vamos! Sí, España dentro del consumo de... ¿Tú eres gallego, Hugo? Sí, claro. Pues yo también. Ya me imagino por Santiago, pero sí. Claro, sí. Es verdad que me lo... ¿De dónde tú? Yo de Coruña. De Coruña. Yo Coruña. De Lorzán. Cerquita. Por decirlo. No deis la dirección ahora, que los fans van a ir a vuestra casa. Pero sí, muy cerca. O sea, que Galicia es líder dentro de España de consumo de ansiolíticos. Pero ojo, ¿esto es medido en aguas residuales? ¿Puede ser? No. Pregunto. Porque sepa, como tenemos un cementerio de fármacos también en Galicia, se me ocurrió otro día pensar, a ver si es que van a coger las aguas allá de Sobrados Monches, y entonces por eso... Pero bueno, no es no es como aguas residuales. Pues sí, España líder en consumo de bueno, dije ansiolíticos, benzodiazepinas, pero sí que son los ansiolíticos. Tenemos un episodio sobre benzodiazepinas. Sí, muy bueno. Vale. Y bueno, también, pues eso, comunidades como Galicia, Asturias, también líderes en suicidios dentro de España. Tenemos, o sea, datos terribles en lo que respecta al suicidio. Bueno, se veía, ¿no? En 2020, 10 personas al día. Una estimación de 10 personas al día morían por suicidio en España. 2021... ya no eran 10, eran 11. Después de la pandemia, el aumento de trastornos de conducta en niños y adolescentes, intentos autolíticos, las autolesiones, lo que más aumentó, hasta un 280% me parece que fue con respecto a antes de la pandemia en niños y adolescentes. Realmente son problemas muy tochos, de los cuales, a través de la divulgación, se están lanzando las instituciones, y las instituciones se han dado cuenta. Lo que decías antes de Rejón fue un ejemplo claro. Sí, durante la pandemia. Sí, durante la pandemia se ha hablado de que efectivamente lo que estaba pasando durante la pandemia no es que fuese nada nuevo, simplemente se estaban exagerando problemas que ya existían, y de nuevo pues la sanidad pública, que por lo que sea no estaba lo suficientemente bien equipada, no está por pudiendo alguna casualidad extraña. Por alguna casualidad que nadie podría en ningún momento encontrar, parece ser que no se han destinado los recursos que hacían falta para la atención en salud mental. Ahí es cuando Rejón dice lo de: no puede ser que la gente se sepa más nombres de ansiolíticos que de otra cosa, ni que solo podamos vivir medicados. Y es cuando ya se empiezan a tomar algunas medidas, como el pacto. Bueno, se habló de un plan nacional de salud mental 2021-2024, o la creación de un teléfono de asistencia al suicidio, pero hay medidas... el aumento de plazas PIR de psicólogos internos residentes no aparece por ningún lado. ¿En ese plan no está? No, es que se propuso y grupos que inicialmente lo apoyaban después dijeron que no se ha producido ese aumento de plazas PIR. Sin embargo, sí que se ha creado una nueva especialidad, que es la de psiquiatría clínica infanto-juvenil. Aquí hay como una pequeña contradicción, porque nos vamos a las guías clínicas de cómo se deben tratar o cuáles son los tratamientos de elección para las psicopatologías infantojuveniles, y los tratamientos de elección son psicológicos. Pero la creación de especialidad es de psiquiatría infantojuvenil. Que psiquiatría es medicación. Es medicación. Bueno, no pueden solo, realizar
pueden realizar psicoterapia, pero en el sistema público la labor eminentemente es de medicación. Yo aquí tengo también unas cosas, porque claro, todo esto que dices es muy necesario, o sea, estoy totalmente de acuerdo que habría que hacerlo, pero es reaccionar cuando ya es tarde, o sea, no es actuar en la causa, es actuar en la consecuencia, lo cual ya está mal y a lo mejor es lo que decías que te ponía nervioso. Y después también que en España hay, o sea, es un drama desde luego, pero que en otros países de Europa están bastante peor que nosotros, creo. Incluso, quiero decir, incluso las regiones de España que tienen números más altos, creo que la media alemana, por ejemplo, está por encima. ¿Te refieres de suicidios? O... Sí, de suicidios, perdón, que no lo especifiqué. Bueno, para ponerlo en contexto, y se supone que eso, la causa probablemente sea el ritmo de vida que llevamos, la causa principal, vamos. Y mucha gente que, bueno, que tiene vidas durísimas por cómo está montada la sociedad. Y ya no voy a profundizar más. Que eso sería lo que habría que cambiar si queremos solucionar el problema. El otro son... O sea, más allá, claro. Más allá de poner... Mire, tengo que trabajar 14 horas al día, póngame un psicólogo. Pues creo que menos así... precariedad, ¿no? Claro, por ejemplo. Es que eso es parte de, yo creo, de lo que dentro de la divulgación en salud mental o psicología también se ha hecho un poco mal, y en lo que yo me incluyo, que muchas veces se da el mensaje de ve al psicólogo, y es en plan, a ver, no. O sea, no ve al psicólogo, no, porque la sanidad pública no te está ofreciendo. O sea, aunque sean buenos esos psicólogos, aunque hayan tenido que pasar un periodo formativo tremendo, como puede ser el examen PIR y después la residencia y después formaciones adicionales, esas personas son profesionales válidos, pero no tienen recursos y a lo mejor tu cita de psicólogo no te llega hasta dentro de 6 meses. Entonces decirle a la persona vete al psicólogo es un poco, pues reírte un poco en su cara. Es en plan, pero yo vi tu vídeo y sí que especificabas también, creo, que eso, que mucha gente tenía que pagar, y también que, sabes, que hay veces que tienes que parar. Quiero decir, que tengas un montón de objetivos no quiere decir que los tengas que cumplir ya y que te lo tomes con un poco de calma también. Quiero decir que también hacías un poco de hincapié en las causas de estar mal mentalmente, no solo... Claro, pero yo creo, no sé, Nacho, qué piensas, pero me imagino que como que es un problema que hay que atacarlo desde muchas maneras, que a lo mejor los profesionales de la salud pues van a hacer más hincapié en romper el estigma de ir al psicólogo, etcétera, porque a lo mejor sí que hay gente que se lo puede permitir pagar un psicólogo o una psicóloga privada, pero creo que eso no quiere decir que no pueda haber otro tipo de divulgadores o de activistas que estén hablando más de las causas, ¿no? De la raíz del problema más social. Yo creo que todo puede coexistir y que una cosa no quita la otra, y que a lo mejor me imagino yo que cada persona habla desde lo suyo, ¿no? Pero habrá más de unos que de otros, supongo. Claro, que a lo mejor es verdad que... Yo por lo que recibo, lo que dice Nacho, yo recibo muchos más eso, vete al psicólogo, que en plan... Que lo otro. Oye, a ver si es que está montada la cosa un poco mal, ¿sabes? Claro, ya, exacto. Porque a lo mejor una de las cosas, tú puedes hacer algo, ¿no? Si te dicen ve al psicólogo, tú dices, vale, venga, pues voy, pero esperar a que todo un sistema cambie para que tu vida sea más fácil de llevar... Pero que tampoco siempre, ¿no? O sea, hay personas que pueden tener una depresión sin ser, o ansiedad, sin deberse a que su trabajo les queme, ¿no? O sea, que existe todo tipo de situaciones. Pero sí que puede ser, sí que haya habido poca crítica a las condiciones en las que se encuentra la gente, ¿no? Claro. No sé. Y no creo que sea casualidad, honestamente. O sea, no que los divulgadores se estén formando parte de un plan tal, pero como es la atmósfera que hay, es como lo de contaminar y el cambio climático. Es en plan, no, tú recicla. Y ya está, ¿sabes? Eres tú. Bueno, a lo mejor es que el sistema tiene alguna falla, ¿no? Y no es simplemente que yo tenga que tirar agua a un contenedor, que hay que hacerlo. Cada uno con su responsabilidad, pero... Claro. Es que realmente es un problema de salud, y es un problema de salud pública, y se tiene que ver como eso, y se tiene que atajar desde diferentes perspectivas. Lo que no sirve de nada es, pues eso, a lo mejor pues crear una especialidad así, porque tal, o decir que vamos a destinar más dinero, pero por ejemplo después a nivel educativo no hay ningún tipo de formación, no se establece ningún tipo de asignatura, del mismo modo que hay una educación física, tampoco hay una asignatura donde la persona pueda aprender cómo funciona su cabeza, que o sea, estaría genial, ¿no? O sea, poder decir, bueno, pues mira, esto que me pasa se llama ansiedad. Tengo una emoción que se llama ansiedad y sé que cuando pasa esto, pues me cuesta dormir o me va rápido el corazón o
el pensamiento normal cuando estoy teniendo un ataque de pánico es pensar que me estoy volviendo loco. Que eso son cosas que no se saben, que las tienes que saber solo si te ha pasado. O sea, no hay cero prevención en ese aspecto. Sí. Y solamente cuando vas al psicólogo. Pero luego ya bajar el ritmo de trabajo, eso ya ni se contempla. O sea, es como que hay agujeros por todos lados. Entonces es como que hay muchos frentes a los que atacar. Pero eso sí, el anuncio publicitario en el que te decimos, si necesitas ayuda, pídela. Pero no te vamos a dar ni un email, ni un correo. No te va a llegar nunca la cita para el psicólogo. Qué descaro, la verdad, si lo piensas. Es que ese anuncio, yo también cuando lo vi... Pues te ponen una música épica y te dicen, hablemos la Caixa. A mí me recordaba de qué hay que parar. Sí, es como anuncio de pues no lo sé, o sea, de donuts. Es que como era tan barato, el anuncio es lo más barato, ¿verdad? Comparado a... Sí, entonces te ponen la música épica y ya está. Que está muy bien, que sí, que digamos, vamos a hablar y vamos a expresarnos, pero claro, si es un anuncio hecho pues desde el gobierno, ¿no? Pues entiende que tiene que haber algo más. Sí, si es que la movida es que nosotros llevamos años hablando. Es que los que hablamos... No os cree, o sea, que la gente que haya hecho este anuncio no se piense que nosotros no hablamos. Sí, hablamos un montón. Lo que pasa es que ellos no escuchan. Porque si de verdad escuchasen, verían que bueno, sí, hablemos. Pero es que a mí esa parte, por ejemplo, es que lo tengo grabado. El decir, si necesitas ayuda, pídela. Y de repente fundido a negro. Ya, ¿a quién? Claro. ¿A quién? Claro, es que ni he hecho adrede, tío. ¿Qué tienes que hacer? O sea, coger el telefonillo de tu casa y decir... al del cuarto. Oye, ¿qué? Al del cuarto. Claro, porque además esto está... O sea, evidentemente muchas personas tenemos la suerte de tener una red de apoyo y dices, pues a lo mejor se lo cuentas a tu amiga o a tu pareja o a tu madre o a quien sea, ¿no? Pero es que hay gente que está sola. Es que no todo el mundo tiene a alguien a quien pedir ayuda o no sabe o no es tan común o en su familia no se hablan las cosas. También, no sé, esa labor de sensibilización de que también habrá personas jóvenes adolescentes que le dicen a sus padres quiero al psicólogo y le contestan tú lo que tienes que hacer es trabajar más, que yo a tu edad estaba ya picando piedra. Estaba en la mina, sacando carbón con las manos. Desgraciado. Bueno, es que yo creo que todavía hay una diferencia de generaciones bastante grande, que en la nuestra ya estamos hablando más de estos temas, pero no siempre los padres y las madres están tan concienciados, ¿no? Porque yo he aprendido mucho con Instagram y con YouTube, siguiendo a gente que habla de salud mental, gente que sabe del tema, ¿no? No a esta gente que dice tonterías de sonríe y sé feliz. Pero, claro, antes de eso, o sea, yo me acuerdo que hace unos años la primera vez que leí un libro que tenía que ver con la depresión, ahí empecé a entender lo que era la depresión para poder identificarla en la gente que te rodea, porque hay veces que asociamos depresión a te ha tenido que pasar algo muy gordo y estar triste y llorando, pero hay maneras diferentes de expresar, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene eso. Hay gente que puede expresar más irritabilidad, problemas cognitivos incluso, y si tú no sabes que eso entra dentro de la depresión, pues no sabes identificarlo, no sabes cómo ayudar a esa persona. Apatía también importante. Y todo eso no sabes identificarlo, pero es que encima cuando lo ves no sabes responder a ello. Entonces todo complicado, ¿no, Nacho? ¿Lo ves? El futuro negro. ¿O eres optimista? ¿Como persona o como psicólogo? Como persona. No, yo como persona en general no tiendo al optimismo. O sea, no me caracterizo yo por ser una persona optimista. Hace bien. Entonces, ¿crees que...? Tiendo a la catástrofe. Pero como persona catastrofista por naturaleza, que ha tenido que invertir en psicólogos, sé que no hay que hacerme caso. Entonces ya está. Claro. Seguir luchando. Creo que en general las generaciones que vienen ahora... yo estoy un poco... Bueno, que vienen. O sea, yo... Pero es de las que vienen, tampoco nos flipemos. 65 años, ya. Es que, ¿qué me estás contando? O sea, me acabo de creer, no sé. Bueno, tú eres... A ver, ¿eres millennial o eres Z? Yo depende de a quién le preguntes, porque estoy justo en el 97, que es el año que divide a millennials a Zetas. Vale, o sea, que estás ahí en la frontera. Pero de decir que soy Z, una soy pátrida. Z, claramente. ¿Te sientes Z? Vale, no, o sea que tú... me siento millennial, pero soy Z. Vale. O sea, comparto más cosas con los millennials que con los Zetas, pero si alguien me pregunta, soy Z. Porque cada vez
la gente con la que... O sea, es muy probable que los Zetas dominen el mundo algún día. Entonces... Habrá que pararlos antes de que... Es por favor, y que quiten ya TikTok. No, es broma. Es broma. Me encanta TikTok. Pareces boomer. Me encanta. Yo creo que es una generación que viene con fuerza, ¿no? Entonces... Viene con fuerza. Viene con fuerza. Sí. Yo creo que... ¿Qué generación no vino con fuerza? Pues la del 98. ¿Ah, sí? La del 98 estaba triste. Pero estaba muy triste, ¿no? La del 98 no... Los escritores. La anterior, los de la pero quedaron obras culturales de peso, ¿no? Pero bueno, dices por la pérdida de Cuba y Filipinas. Pero bueno, luego invirtieron capitales y tal. Y claro, ahora estamos mirando para España. Vale. Claro, ellos estaban tristes por la pérdida de Cuba y nosotros estamos tristes pues, de bajón. porque... No voy a emprender nada porque estoy muy de bajón. Porque, claro. Y porque Rosa no ganó Eurovisión, que eso es una cosa que también nos acompaña a los millennials. Quedó fatal, ¿no? Pero... Sí. No, quedó de quinta. Es el mejor puesto en el que hemos quedado. ¿Quién había sido de One Point? ¿Quién había sido de One Point? Creo que había sido Rosa. No tengo ni idea porque yo no sigo mucho Eurovisión, así que no tengo ni idea. One Point. Pero sí, lo de las generaciones, creo que el mérito que tienen, por lo menos la Millennial Z, es haber por lo menos puesto el foco en cosas que no son nuevas, porque realmente tienen un trasfondo filosófico súper importante acerca de lo que es el trabajo y lo que realmente implica trabajar y producir. Pero sí que son los que se están quejando. O los que más están viendo ahora mismo, yo creo, que muchas cosas que se vendían al principio realmente no corresponden con lo que estamos viviendo. Generaciones que perciben que por mucho que hayan invertido en sus estudios, esto afecta muchísimo más a los millennials y esto está clarísimo. Por mucho que hayan invertido en sus estudios, eso de que cuanto más trabajas, pues más dinero ganarás o más estabilidad tendrás, pues son mitos que se han caído cuando muchos de nuestros padres tuvieron sus dificultades en su momento, pero es cierto, y creo que es algo objetivo, que vivieron la época de mayor bonanza económica que ha habido en España en el último siglo. Y no, o sea, ellos habrán tenido su deconstrucción, habrán tenido sus reivindicaciones, que no son menos, desde luego, pero tampoco son más. Simplemente son distintas. Por eso cuando esas generaciones anteriores a lo mejor ante una queja te dicen, ay, es que tú no sabes lo que es el trabajo, es en plan, vamos a ver. Ya. O sea, ya sí que lo sé. Lo que se dice de que los jóvenes no conocen el valor del esfuerzo. O sea, ¿te quieres pasar por una biblioteca pública? Pásate por una biblioteca pública. Yo es que creo que esa gente a lo mejor no conoce a muchos jóvenes, ¿no? O sea, no, bueno, no. A ver, yo... A ver, Hugo disiente. Es que son cosas distintas. A ver, también leí hace poco un libro, o sea, yo es una realidad que ya conocía, pero leí un libro que se llama Virtudes e Misterios y habla de una mujer gallega que emigró a Reino Unido en los 60 o algo así. ¿Y qué pasa? Que cuando esos emigrantes trabajaban todos los días sin parar. Porque lo que tenía que hacer era sacar dinero para conseguir volver a casa y para que sus hijos vivieran mejor. Yo creo que nuestro problema eran las perspectivas, porque traíamos las perspectivas de ellos. Que era en plan, oye, si te esfuerzas, mira lo que yo conseguí. Yo venía de pasar hambre en la aldea a que tú tengas una carrera. Entonces dijeron, siguiendo esa lógica, ¿a qué no llegarás tú? Pero es que en realidad eso es un crecimiento que se estanca. Yo creo que es a nivel económico me parece que debe ser normal, ¿sabes? Vienes de la mierda... Te pones ya más o menos a nivel de países desarrollados y luego va subiendo poco a poco. Entonces a nosotros nos vendieron el oro y el moro porque es lo que habían vivido ellos. Pero bueno, también es cierto que hay generaciones más tardías que estas. Yo creo que los que trabajaron, no sé, en los 70 y los 80 o así, que, joder, esos la verdad es que tuvieron mucha suerte porque no necesitabas muchos estudios ni nada, pillaban muchos trabajos que eran 8 horitas al día, pagados de lujo... ¿Sabes? Perspectivas de ascenso, eso sí que... Eso es lo bueno. Claro, mi sensación es un poco lo que tú dices, que yo creo que los millennials, nosotros, sí que cuando empezamos la carrera, yo me acuerdo de que se pensaba que íbamos a tener un montón de salidas laborales y entonces luego nos pegamos la leche, ¿no? Y me da la sensación que las generaciones que vienen ahora, en vez de esa decepción grande, ya es un poco como lo que se suele decir en psicología, la indefensión aprendida. O sea, tú ya sabes que no tienes nada que hacer, que en España, no sé cuánto... A ver, estoy poniéndome dramática, pero que hay que es un 50% de paro en la gente entre, no sé, de menos de 30 años. No, ya bajaría así. Un poquito, debe estar a 40 y pico. Estaba la última vez que miré, que lo he mirado, es que justo lo he mirado, estaba en un 43%. Claro, vale, pues claro, tú ya sabes eso
es la desesperanza. Y bueno, y luego nos escucha gente de Latinoamérica que a mí a veces en vídeos me dicen, pues si estás hablando de que en Europa va así, imagínate en México o en otros países que estamos mucho peor. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco eso, lo de las expectativas, ¿no? La nuestra fue la de pegarse el golpe y ver que no era todo tan bonito como pensábamos, que ese esfuerzo se iba a haber recompensado, que dentro de lo que cabe, o sea, yo aquí no me quejo, que nosotros, vamos, hablo por mí, pero que mucha gente de nuestra generación, pues, o sea, ha visto, sí, pues que ha tenido que emigrar, que era complicado, y luego las que vienen, pues también ven que es tan complicado el panorama, ¿no? Pero evidentemente eso no quita que generaciones anteriores hayan hecho unos grandes esfuerzos y que vivieran unas vidas quizás más austeras, ¿no? Donde yo, a ver, esa es mi austeras sensación. o peores, o quiero decir eso. Sí, claro. pero o sea, 12 horas al día, todos los días. Por supuesto, podían, pero que no todo el mundo ha vivido eso, pero quiero decir que mi sensación es que nuestra generación, y aquí esto ya es hablar por hablar, porque ya no es divulgación, es cafetería, ¿no? Conversación de cafetería. Mi sensación es que nuestras generaciones, millennials, zetas, estamos acostumbrados a cierto pues nivel de ocio, de pues salir a comer por ahí, de ir al cine, de no sé qué, cosas que generaciones anteriores pues no se permitían, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ellos lo tenían más fácil para encontrar trabajo porque había menos paro y había más oportunidades, pero también llevaban unas vidas que yo ahora sí lo pienso, pues solamente trabajar y cuidar hijos, pues sinceramente me parece muy, muy triste para lo que yo quiero vivir, ¿no? Que ahora aspiramos a viajar, a tener ocio y vida más allá de, pues eso, de las responsabilidades. No lo sé, bueno, es una reflexión muy general. Bueno, es justo también, sí, claro. O sea, hay que mejorar las condiciones de vida. Por eso lucharon ellos. ¿Qué querrían ellos? Que estuviéramos todo el día trabajando. ¿A que no? Pues ya está. Hay que ir a mejor. O sea, hay que ir a mejor, ¿no? Hay que ir hacia la jornada laboral de 3 horas. 4 días a la semana, 4 horas al día. Ojalá. Eso estaría guay, ¿no? Mucho me parece. Guau, ¿dónde hay que firmar no, ya? Pero bueno, o sea, más que... O sea, yo no creo que la gente en general... no quiera trabajar, ¿no? Que es como una de las cosas que se dicen, no, es que vosotros lo queréis todo a cambio de nada. A ver, no lo queremos todo a cambio de nada. Lo que pasa es que nos molaría un precio de un alquiler asequible, nos molaría que no dijeseis que de repente a los jóvenes nos apetece hacer co-living, esa nueva moda entre jóvenes. Mira, que es en plan, no empieces con anglicismos. Co-living, nesting... O sea, el nesting o titulares en plan los jóvenes de ahora no quieren un trabajo fijo. Sí, muy fuerte. Apuestan por el alquiler en vez de la compra de vivienda. Los jóvenes se resisten a comprar casa. Se resisten a comprar casa. En plan, agárrame que me la compro. Entrando en la cuenta y dices, a ver, ¿cuántas casas hay por 50 euros? O sea, sí. Qué descaro. Y luego ya, dentro del mundo de la investigación... Claro. Eso luego ya... Es que en España es otra cosa que yo con respecto a eso creo que hay asociaciones que están haciendo cosas guays, que están luchando por los derechos de trabajadores predoctorales en ese sentido, que están a tope con ello, pero sí que es una de las cosas en las que creo que vamos muy, muy, muy por detrás a otros países europeos. Ya, yo solo por la experiencia que tengo en Países Bajos o compañeras que están estudiando trabajando en Reino Unido o Alemania, en los que los predocs o postdocs son trabajadores de pleno derecho, no como aquí en España, es que estamos a años luz. A años luz de eso. Es que no hacemos lobby. Y se hace ciencia buenísima, ¿eh? Que es que lo heavy es que tanto la sanidad como la investigación en España, hay campos en los que la sanidad ya es puntera, pero hay líneas de investigación en España que son punteras y es como, ¿cómo es posible que generando lo que generáis estéis tan sumamente maltratados? O sea, es una pena. ¿Por qué no somos reivindicativos? Porque eso también lo quería decir. Claro, nos están estrujando, pero no hacemos nada tampoco. A ver, tampoco vamos a culpar aquí a las víctimas. Bueno, o sea, a ver, culpar a las víctimas no, pero ¿y si estuviéramos todo el día en la calle ahí haciendo botellón? No, me refiero, manifestándonos, etcétera, etcétera. Huelgas generales de millennials y cosas así. A lo mejor cambiaría. Eso es
Ese es mi sueño. O sea, no mi sueño, pero sí que molaría ver que la gente se moviliza, porque la gente sí que está preocupada y la gente se queja, pero hay que asociarse y hay que reivindicar siempre, yo creo que en grupo y en masa. Tampoco hay que culparnos, porque creo que es, entre comillas, el sistema también nos tiene así un poco. Entonces, total. Y que tampoco hace falta, quiero decir, al final es riqueza para el país, retener talento es algo bueno. Se han gastado dinero porque estudiar le cuesta, o sea, no es algo que le salga gratis. Al final es pensar, y también la salud mental lo mismo. O sea, el dinero invertido en salud mental no es dinero tirado, es algo bueno para el país porque la gente se tiene que coger bajas, claro. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta que te monten huelgas para ser un poco listo y decir, ostras, es que nos conviene como país. Pero, o sea, pero como país, quiero decir, pero ¿realmente les importa el país? Bueno, eso ya no lo sé. Claro. Si no pasa es porque no es lo que importa el país, ¿sabes? Ya. Ay, Dios. Yo soy muy fan de la huelga, en general, ya os lo digo ahí. Incluso sin motivo. O sea, No, pero para investigar, o sea, los sanitarios... Sí. Lo que les sostiene ahí es una vocación que se les exige, que es ridículo exigirles en la situación en la que estamos. O sea, es un ejemplo, pongo los sanitarios porque es como el colectivo que más veo ahora. Muchos los pobres, además, madre mía. Claro, que es como... Realmente se tendría que ver qué pasaría si no trabajase ni un solo sanitario maltratado. A ver cuántos quedan. Tú imagínate, bueno, ya... Claro, le sostiene la vocación. Claro, porque no van a dejar a la gente ahí tirada, claro. Tienes que tienes que ser consciente del privilegio que tienes al tener semejante cantidad de personas hipercapacitadas trabajando en las condiciones en las que las tienes. O sea, aprécialo, sí. Porque... Sí, bueno, pero con las listas de espera que hay... quiero decir, antes sí, pero es que ahora... O sea, no culpándolos a ellos, me refiero, pero es que ahora se tiene que esperar 4 meses la gente, por eso están subiendo los seguros privados como la espuma. Y no es casualidad, claro. O sea, que a todo esto yo estoy aquí llamando a la huelga. Si dejáis las barricadas, ¿sabes? Si dejáis de oír de mí en los próximos días, preocupaos. Yo no tengo intención de desaparecer, pero qué fuerte. Sí. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final del programa. No sé si hay algo que... ya hemos divagado de muchas cosas. ¿Hay algo, Nacho, algún proyecto nuevo que quieras anunciar, algo de spam que quieras hacer, donde te pueden seguir? Es que hay una cosa de la que quiero hacer mucho spam, pero de la que no puedes. De la que no puedo. Siempre nos pasa lo mismo, pero Jesús... me veo como en plan... Me he convertido en todo aquello que juré destruir. Porque... Se vienen cositas. Exactamente, jamás digas que tienes algo si no vas a poder decirlo, pero bueno, sí que hay una cosa que es guay, que espero que llegue, y cuando llegue, si queréis, yo vuelvo aquí a hablar del tema a mediados de este año. Toca madera. Es un videoblog con palos selfie. Eso, la vuelta de los vlogs de 45 minutos de Estados Unidos. ¿Te imaginas? No. Algo chulo. Vale, bueno, pues lo dejamos chulo. Ahí, el hype de que algo nuevo se viene de Neuronacho. Pero que muchas gracias por haberme invitado aquí, que me hace un montón de ilusión, que me parece un planazo de tarde de viernes y que me pasa muy guay, la verdad. Viernes, la verdad. Muchas gracias. Gracias por venir, muy amable. Nosotros también, que te siga todo el mundo en Neuronacho en Instagram, ¿verdad? Y en Twitter, que también pones hilos por ahí. Sí, bueno, en Twitter soy Neuronach, porque se me adelantó un Neuronacho que no publica desde 2006, pero... igual te lo quiere vender el nombre. Mítico... pues yo se lo compro, No, sí. Vale, de todas maneras, dejaremos como siempre tus redes en las notas. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y, por supuesto, para estar al tanto de todas las novedades, nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.